¿Qué tal, queridos amigos? ¿Por qué debemos parar un solo día o más, de acuerdo a lo que quiera la ciudadanía, para no solamente protestar, sino para hacer sentir el peso de la soberanía popular? Hemos visto a lo largo de estos últimos años que las manifestaciones son tomadas a chunga, que el señor farsante de Palacio Nacional dijo que se iba a ir con la primera manifestación de más de 100,000 personas que protestaran contra su régimen. No lo hizo. Está de más decir que cuántos fueron o cuántos no fueron, pero la realidad es que las manifestaciones de la ciudadanía superan en mucho las que ha hecho López Obrador para contrarrestarlas. Esto es claro. Debemos parar como una acción más radical que las manifestaciones. Si las manifestaciones no han sido escuchadas por la soberbia de la clase gobernante, hay que ir radicalizando nuestra protesta, nuestra rabia, nuestro rencor. Ya tenemos a un INE, a un Instituto Nacional Electoral, tomado por elementos muy cercanos a López Obrador. Ya tenemos la evidencia clara de que a López Obrador no le importan las vidas humanas y se pasea y se da el lujo de ir a Ciudad Juárez a reunirse con la juventud sembrando vidas, sembrando futuro, pero ignora el drama que terminaba de ocurrir, que acababa de ocurrir allí. 39, 40 muertos calcinados por obra y gracia de la negligencia oficial, que no son suficientes como para llevar a juicio a López Obrador y a su caterva de colaboradores ruines. ¿Cómo es posible que se encierre a los migrantes y se les deje morir sin abrir siquiera las celdas en donde estaban hacinados? Este es uno de los más graves crímenes que yo he atestiguado en todos los años que llevo de periodista en nuestro país. Crímenes que se pueden equiparar a los peores que se han dado en otras partes del mundo, como Ruanda, que es una cosa que estremeció al mundo entero. Y así por el estilo, podemos compararlo con los desastres más graves humanos que se han dado en nuestro país y en México y en el mundo, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Y sin embargo, la respuesta ha sido casi nimia. Por eso debemos parar. Por eso debemos hacer sentir que la ciudadanía no es ajena a los golpes que está dirigiéndonos López Obrador. Hay que parar un día, no trabajar ese día, no utilizar el automóvil, evitar hasta donde sea posible el consumo de electricidad, porque eso también tiene que ver con protestar contra las barbaridades que ha cometido el señor Bartlett, contra la pretendida reforma energética y contra todas las barbaries que provienen del largo quehacer del más miserable de los colaboradores de López. Debemos parar todas las maquinarias. Debemos hacer que nuestro país, encendido por la rabia, deje de producir un solo día. Con esto le daremos una lección de civismo, pero también una lección de fuerza popular a ese que se dice presidente, porque votaron por él 30 millones de personas hace más de 4 años. Y señores, lo que ha ocurrido en este tiempo ha sido verdaderamente pavoroso. Ahora que solamente le restan menos de 18 meses, es decir, menos de 1 año y medio de gestión, es cuando los mexicanos debemos ponernos de pie. Ya no tiene caso seguir marchando. No se nos van a abrir las puertas. No van a abrirse tampoco los oídos de los malsanos y de los hipócritas, de los miembros de la Cuarta Transformación que reciben mucho dinerito por ello.
Ahí tienen ustedes a algún actor, Damián Alcázar, que era furibundo, apoyador de López Obrador, pero viviendo en los Estados Unidos. El ridículo que ha hecho con este estreno de su última película. Ha hecho el ridículo junto con el productor Luis Estrada. Todos, todos han ido bajándose de la nube que ya no alcanza y que desgraciadamente sigue nublando el terreno de la mayor corrupción que se ha dado en nuestro país en toda su historia. Ya se superó en mucho. No solo los crímenes de los gobiernos panistas y el de Enrique Peña Nieto ya se superaron en mucho, sino también ya se superó en mucho la infamia contra los mexicanos. Basta hablar del mal manejo de la pandemia y de los tantos cientos de miles de muertos que pudieron evitarse si se hubieran aplicado los remedios para controlar la expansión del virus dentro del cuerpo humano. Ya se habló de tal cosa, ya se exhibió a la familia de López Obrador en plan de una corrupción inmensa, como nunca se había dado en una familia presidencial. Ya se han visto los negocios de la presidencia, el contrabando de maderas pinas alrededor del trazado del Tren Maya, que ha producido, a los que saben manejar esas cosas, 3 billones de pesos. Eso es el gran negocio de López Obrador, el mentir sobre una obra, devastando la selva maya, pasando por muchas zonas arqueológicas, pasando encima de los cenotes, creyendo que se pueden evitar daños a la ecología, haciendo un segundo tramo, un tramo arriba, es decir, casi como si fuera un avión como el que nunca pudo rifar. Bueno, lo rifó, pero se quedó con todo López Obrador y empezó a dar limosnas a quienes la pedían. Señores, díganme, por favor, porque a mí me lo preguntan con frecuencia, ¿qué hay en defensa de este sujeto? Que me digan un solo argumento. ¿Cuál? ¿El que da bonos a los adultos mayores? Ya solamente a los adultos mayores, porque ya no alcanza el presupuesto para más. Solamente a los adultos mayores. ¿Y qué? Aparte de esto, yo les debo decir que no he recibido ni recibiré jamás un bono del gobierno de este señor López Obrador. Así tenga yo las más grandes necesidades. Pero hay quienes sí las necesitan, los menos, para comprar su medicina y su despensa. Los más dirigen ese dinerito hacia el vicio en cualquiera de sus formas, como lo hicieron los ninis, por ejemplo, que nunca invirtieron en educación lo que se les daba. La miseria humana de López Obrador no tiene fin, pero lo que tampoco tiene fin es la dignidad del pueblo mexicano, es la soberanía popular. Ya nos cansamos de que nos respondan con ofensas, con insultos y con descalificaciones. Ahora vamos a actuar, vamos a parar, vamos a un paro nacional. Tenemos que hacerlo como consecuencia de todo lo que hemos luchado y no ha sido en ningún momento compensado al pueblo de México. Los tantos y tantos muertos que se acumulan cada semana. Este fin de semana murieron 260 asesinados, nada menos que 36 en Guanajuato, casi los mismos muertos que hubo en el brutal incendio de Ciudad Juárez hace apenas unas semanas. Esto, señores, es demostración fehaciente de la ineptitud de un gobierno por el que no se debió votar, pero que llegó al poder por la vía democrática y ha ensuciado la vía democrática para que ya no haya democracia más adelante, con elementos afines a esta cuarta transformación. La única manera de exigirle al Congreso que retome su deber y cancele a los consejeros afines
a un partido político, que es lo primero, el primer requisito que existía para nombrar consejeros generales del INE, es que no tuvieran ninguna liga con los partidos políticos. Y nos ha fallado, nos ha mentido, nos ha engañado, nos ha jugado el dedo en la boca, este miserable señor del Palacio Nacional. Vamos al paro, que ustedes sean los que pongan la fecha. Me uno con entusiasmo a esa idea. Vamos al paro. No me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.